Seguramente algunos de nuestros hermanos y hermanas han escuchado de las EUJAs, las recomendaciones o los acompañamientos que se hacen en diferentes etapas, como una ética aymara, como una ética de nuestros pueblos. De este tema vamos a hablar junto al licenciado en Sociología Godofredo Calle. ¿Qué son las EUJAs? Bienvenido, hermano. Hayaya. Hayaya kipan ay hermana. Hayaya kipan. Takichoy maaron tasinyani kaysa aylos marcas uksanakaro. Kun hamakisa kaysan qamartataski humanakayatiptaja ma hayaya payanepasmo. Ukamapan hayaya kipan ay hilata. ¿Qué son las EUJAs, hermano? Bueno, en este momento un poco vamos a abordar lo que significan las EUJAs. Las EUJAs en aymara lo que son taikaros. En castellano podríamos decir que las EUJAs son principios aymaras, normativas aymaras que incluyen filosofía, epistemes, ontología y todo ello. Chekpechansa aymarat señane EUJAs kunakaja ma hach taika arunakapi. Ya. Haniwa alek arunakakikiti, haniwa alek sanyakikisa, sino que hacha arunakis no maisat sipun. Hacha taika arunak. Hacha suma taika arunak. Ukar hamawa hiwasaka sarnaktana, ukar hamawa lupatana, ukar hamawa yathatana, ukam piroha halyuko ehora kampiwa hiwasaka sarnakastana, suma hakastana, suma kamastana. Hanaka arunaka kaspaha inapampakiwa sarnaks. Hanicha kulak halyuka nairakata amtairista sulkiri nakaro electiro nakaro. Waliki huakisiu. ¿En qué momento se dan las EUJAs, hermano? Chakpachansa aymarat señani aka arunakaja anipikunar saspala takikitaj. Hay ciertos momentos en el que se reproducen las EUJAs, se enseñan. Hay ciertos momentos en que estas palabras se hablan. De la misma manera, hay ciertos momentos en que estas palabras se escuchan, ¿no? El espacio más educativo, más de aprendizaje es la casa, más específicamente la cocina, donde se producen las EUJAs, donde el padre o el abuelo transmite a los menores, a los hijos, ¿no? Y el segundo espacio educativo sería el nivel comunal, ¿no? Donde en la comunidad, en el compartimiento, en ciertos eventos sociales, comunitarios, pues, los mayores siempre transmiten, ¿no? A los menores, o digamos, ¿no? En forma de preguntas o de dudas, ¿no? Y es el lugar, digamos, la producción de la EUJA, la generación de la EUJA, de ese orden ético, digamos, ¿no? Ahora, ¿estos EUJAs actualmente siguen entre nosotros? Sí, las EUJAs aún hoy en día, aunque existe en ciertos lugares ese desprecio, digamos, ¿no? de concebir las EUJAs solamente como recomendaciones salidas de ciertas experiencias, ¿no? Pero en ciertos momentos las EUJAs son escuchados en tanto que estos, ¿no? incluyen, digamos, ese potencial ético. ¿Los EUJAs generalmente los tienen que dar las personas mayores o puede ser un menor también? Las EUJAs generalmente son dadas por las personas mayores.
¿no? Por los abuelos, por los padres. Y esto no solo, ¿no?, de las personas que mayores, sino que más que todo de las personas que han caminado la ética ejemplar, digamos, ¿no? En esto en Aymara podemos decir, Kaukiri taja suma sarnakija, Kaukiri chacha warmiti sum sarnak, Hayu ukanakawa hilpaichja akaronakja yatist apje. Hay uno que dice, ¿no? hay uno que dice, Hakama sarnakata, por ejemplo, vas a caminar como persona. ¿Ese Sí. es un euja, por ejemplo? Esto sí, porque en nuestra investigación, en mi tesis, digamos, de licenciatura, esto hemos clasificado, digamos, ¿no?, de que existen tipos de ejos. Hay tipos de ejos a nivel más general y tipos de ejo específicas. Lo general nosotros hemos llamado, digamos, esto taikaaros. Ya. Lo específico es más direccionado a cuestiones políticas, económicas, culturales, cósmicas, y eso como aukearos. Pero en el accionar ambos se complementan. Justamente, hakam sarnakaña, khepnayunta sarnakaña, hakunta sarnakaña, no hanpertken sarnakaña, son principios o valores generales. Taikaaros. Ya. Y lo otro, lo específico, ya es más particular, ¿no? Más personal. Más direccionado, digamos, por ejemplo, ahorita puedo mencionar esto en cuestiones de relaciones sociales. Ya. Por ejemplo, esto de Han Wali Sarnakaña, Han Hacha Tucuña, Ay, ay, ay. Hacha respeto, Ahora, Tañapa, Aukiro, Taikar. Y así sucesivamente, hermano, en lo económico y político. Usted viene de la provincia Pacajes, desde Caquiaviri. Usted ha hecho bueno, su tesis es acerca de la EUJA, licenciado en Sociología, nuestro hermano Godofredo que nos visita en esta jornada. Para ir cerrando la entrevista, por favor, le vamos a pedir un EUJA a todos los televidentes que nos están viendo. Por favor. En este momento puedo mencionar, digamos, existen muchos ejes. Quizás un poquito podría mencionar algunas ejes económicas, políticas y culturales, digamos, y cósmicas, ¿no? Por ejemplo, rápidamente yendo, en lo económico, por ejemplo, tenemos, digamos, eso de no hacer llorar a la papa, a las chacras, a los animales. En cuestiones políticas, por ejemplo, como el respeto a la vestimenta, el manejo de los aguayos, oridos los bordes. O sea, un aguayo no se maneja sin orido, ¿no? Es en cuestión de autoridades. Excelente. El manejo de los taris. En cuestiones culturales, digamos, por ejemplo, como escuchar al fuego, el manejo de las cenizas, el manejo de los platos. Y a nivel cósmico, por ejemplo, digamos, es el de no caminar sin sombrero, con lucha en las noches y todo ello. Pero yo quisiera en este momento mencionar a la pregunta de la hermana, ¿no? Por ejemplo, hoy en día yo diría de que se está olvidando, digamos, eso de la ejua o taikaro, de acamparaña. Ya. ¿No? Hermano, vamos a, acompañarnos, vamos a pedir que nos acompañe en otra oportunidad también, por favor. Ay, hermano, gracias.